Se mueven. Se mueven. Oigan, es que están orinando las esculturas, pero se mueve su plátano. Pura belleza europea. Thank you. Un postre muy popular entre los turistas que visitan Praga, porque esto me recuerda al sabor del pan de muerto en México. Ari Spanish desde Praga, Chequia. De repente esta semana el clima bajó de temperatura cañón. Ahorita ya la gente huele menos mal. Ya hay uno que otro usando pues ya esta ropa favorita de invierno. Bueno, mi favorita más bien. Primer punto sobre Praga. Si han escuchado hablar de Praga, Chequia, es que tienen que conocer este inmenso reloj. Y es tan inmenso y tan confuso porque incluso los mismos pragueños no saben cómo leer este reloj. Y yo no sé, y no los voy a explicar. O sea, neta es algún método matemático que qué flojera leerlo. Miren, un gran genterío que encuentran aquí frente a este reloj. A ver si tan grande es el show, ¿eh? Justo esperando a que marque la hora el reloj. Y verán el show que nos va a dar este reloj. Ya verán, ya verán. Ya está comenzando el gran show. Ya verán, el gran show. La razón por la que hay tanta gente aquí. Hasta silencio hay. De repente todos se callaron. ¿Qué piensan de eso? ¿Creen que sí fue un gran show? ¿Solamente tanto genterío como para ver cómo funciona un reloj antiguo? ¿Creen que vale la pena mirarlo? Lo que me sorprende es que incluso la gente guardó silencio para escuchar simplemente cómo el reloj marca la hora. Hay varios locales de este tipo de postre que es como un pan, así como en forma de espiral, y no puedes poner el ingrediente que tú quieras, como helado, fruta, me parece, sabores extras como Nutella o mermelada, no sé, depende del local donde tú te pares, vas a encontrar este tipo de postre, que no sé, realmente no creo que los pragueños lo consuman tanto, pero se ha puesto un postre muy popular entre los turistas que visitan Praga. Es la segunda vez que lo voy a probar, pero esta vez se los voy a mostrar porque esto me recuerda al sabor del pan de muerto en México. One speed cake, ice cream and Nutella, please. Yes. Thank you. Ay, me lo dieron de fresa. Pues es este postre popular entre los turistas, les digo, que es un pan como de espiral con helado, a veces te lo dan con helado de vainilla y este lo pedí con Nutella. La verdad es que el sabor del pan me recuerda mucho al pan de muerto en México. Pero mi pregunta es, ¿por qué te dan a este precio, este pan, con un precio elevado? Y en México te puedes conseguir un pan de muerto enorme, casi el mismo precio. ¿Qué piensan de eso? ¿Deberíamos los mexicanos hacer lo mismo con eso, pan de muerto para los turistas? Porque yo sé que en México ya hay pan de muerto con helado y ustedes saben que sabe súper delicioso, pan de muerto relleno de muchos ingredientes, pero creo que no le exageramos el precio para los turistas porque incluso el pan de muerto lo consigues en el supermercado, en una panadería cualquiera. Pero este pan solamente lo encuentras en este tipo de lugares, o sea, no lo encuentras en el supermercado. Y si tú vas al supermercado local, obviamente encuentras pan más barato, pero no este pan exactamente. ¿Qué piensan de eso? Sabe rico. Ay, ya me congelé. Me comí rápido el helado para mostrarles que vean. Exactamente de adentro no viene como el relleno del pan como en el pan de muerto, sino que como le ponen el helado se va corriendo y simplemente, o sea, si compran el puro pan, no hay nada de pan adentro, solo te venden como la parte de afuera, pero el sabor realmente es idéntico como al del pan de muerto. Entonces, con este precio incluso pueden como conseguir una comida real, o sea, un platillo de comida normal. Y realmente creo que sí es como muy exagerado el precio del pan. Sin embargo, el sabor me recuerda mucho al pan de muerto de México y yo llevo años sin comer pan de muerto. Como he estado visitando otros países también, solo aquí en Praga hemos notado que no hay mucha circulación de carros o no hay mucho tráfico o que se haga el embotellamiento como en otras ciudades principales.
Sí puedes ver carros estacionados y algunos que otros que circulan, pero no veo que realmente se haga el tráfico, se haga esta acumulación de carros. Una vez pisando aquí, yo noté que mucha gente prefiere como más caminar, o ves más gente caminando o usando el transporte público, pero por lo general es que sí caminas más en Praga. Y es que las calles de Praga sí son un poco distintas a otras que he visto en Europa, porque parece que es como si fuera un laberinto. O sea, por ejemplo, ahorita nosotros vamos a pasar este puente, así parece que es como mucho el tramo, pero si se dan cuenta, ya Praga es una ciudad pequeña, o sea, está todo como cerca a la vez. Nosotros las caminatas que nos chutamos son como unos 35 minutos a lo mucho. Ya cuando son distancias más largas, pues ya tomamos el transporte, pero aún así el transporte se hace como unos 10 minutos, o sea, no es tan exagerado el tiempo. Y otra cosa, mi gente, en muchas avenidas, cuando nosotros queremos cruzar el paso de cebra, no hay un semáforo para los peatones. O sea, vean. Y esta es una avenida principal y vean que no se hace tanto tráfico. Y sí, la circulación sigue normal de los autos, pero vean, la gente se pasa, el auto respeta, te deja pasar el paso de cebra y no hay ningún problema, pasa el tranvía y no hay problema de accidentes. Puedes encontrar supermercados común y corrientes, pero que al mismo tiempo venden marihuana. Y es que hay muchas tiendas de marihuana, o sea, incluso juntitas en esta ciudad de Praga. Me parece que la marihuana aquí es legal, pero yo no lo he visto ni siquiera en México ni en otros países donde hayan estas tiendas juntas, o sea, o que encuentres varias tiendas de marihuana. ¿Qué piensan de eso? Además, ¿sabían que tan solo en la ciudad de Praga puedes encontrar restaurantes súper caros? El alojamiento, o sea, la renta puede ser cara y otras cosas pueden ser caras mucho más que en Corea, Japón y Taiwán, porque el ingreso per cápita es de aproximadamente $31,000, más bajo que el de Corea, Japón y Taiwán, en toda lo que es Chequia, o sea, la República Chequia. Pero en tan solo en la ciudad de Praga, el ingreso per cápita es de aproximadamente $63,000, casi igual que Estados Unidos, y esa cantidad es 6 veces más alta que la de México. Entonces, esto significa que hace como algunos años, hace 3 o 4 años, Praga no era tan popular como ahora. Y simplemente el hecho de que se ha popularizado, puedes encontrar pues todos estos restaurantes, rentas, alojamientos y entre otras cosas elevadas de precio. ¿Oh? Miren, de repente puedes tomar afuera una copita de algo. Es un bar y aquí afuera te sientas y ya tomas tu copita o algo en pleno frío y con una macetita de adorno. Hay un semáforo en este mini callejón y es un semáforo de personas, o sea, no de carros, no de caballos, de personas. Vean. ¡Oh! Oh, esta es la calle más estrecha de todo el mundo, según. Vamos a bajar, miren, aquí está el semáforo, porque no caben 2 personas así, imagínense, ni siquiera hay una circulación así, ni acá, no pueden caber. Bueno, conmigo sí caben porque yo estoy delgada, o sea. Pero vean qué tan estrecho está. Aquí sí ya no comen 2 personas, a menos que estés con tu pareja y que le hagas como de que drama. Oh, sorry. Y vean. Este botón se presiona para que el semáforo cambie. ¿Ya vieron? Ya cambió a que pares, porque ahí viene la circulación de arriba. Pero si yo presiono, ya se cambia a verde y podemos pasar otra vez. Entonces recuerden, si ven un callejón en su ciudad, háganle así a su pareja como en los K-dramas. Y aquí hay mucha gente también mirando esos 2 hombres. Miren, ¿ven la cabeza de esos 2 hombres de escultura? Como que hacen algo, vamos a ver qué es lo que hacen. ¿Por qué no mira tanto la gente? Pues podemos ver a los hombres de espalda, pero están haciendo algo demasiado crítico, dirían otros guías de turistas, por los que he escuchado. ¡Oh! ¡Se mueven! ¡Se mueven! Oigan, es que están orinando las esculturas, pero se mueve su plátano. ¿Ya vieron?
Es la segunda vez que lo veo y apenas me percato de que se mueve para arriba. Uy, la movió en el trasero. Y algo crítico también porque, miren, ese territorio, lo que es Chequia, creo que a vista de los extranjeros puede parecer que es grosero. Por eso digo que es demasiado crítico también, porque dos hombres están prácticamente orinando Chequia, ¿no? O sea, es como algo muy grosero. Sin embargo, estoy escuchando que dicen que hay como un significado, algo sobre esto de intervencionismo. Los que saben historia ya saben que es intervencionismo, pero si no, pues yo tampoco sé, pero bueno, les cuento. Estos dos hombres significa como un país es Francia y creo que el otro país es Inglaterra, pero sin embargo creo que no remite a algo demasiado tan grosero. Y yo creo que a veces uno pensaría que como el hecho de hacer algo inadecuado con la bandera de un país o sobre el simple hecho de simbolizar algo en contra de ese país puede ser demasiado grosero, pero aquí mucha gente viene a tomar foto a esa escultura. Imagínense a México en este lugar. Creo que sería demasiado grosero para nosotros. ¿Ustedes de otros países latinos qué pensarían? Pónganse a imaginar qué pensarían si encontraran esa escultura con el territorio de su país abajo. Oigan, y miren esta obra de arte. Se están agasajando un besote, pero la chica trae unos tacones. Pero nadie de las mujeres que estemos aquí en Europa usa tacones en este tipo de calles. Porque realmente cansa, creo yo. O sea, yo no tengo tacones ahorita, pero también tengo tenis. Pero creo que si te la pasas caminando, sí te agotan los tacones aquí. Entonces, precisamente esa es otra observación. Vienes a Praga, toda la gente usa tenis o zapatos normales, no de tacones, porque creo que es demasiado agotador para caminarlo por mucho tiempo. Ya estamos acomodados en un café-restaurante. En países europeos pueden encontrar muchos cafés-restaurantes y simplemente pueden ordenar bebidas. Thank you. Y se me olvidó decirle que no quería crema batida. Pero bueno, ya no importa. Eso sí, tomen en cuenta que cuando vienes a un país extranjero, tienes prácticamente que practicar tus frases para saber cómo vas a pedir tus bebidas. Y las cantidades son un poco más reducidas a las que yo estoy acostumbrada. Por ejemplo, en Corea del Sur y Japón, las cantidades de café son un poco más grandes y el precio mucho más asequible. Aquí también los precios son un poco asequibles, pero la cantidad sí es más reducida. Sin embargo, el sabor también me deja satisfecha. Y justo ya estamos en el famoso Charles Bridge, el Puente Carlos. Pero no solo es un puente cualquiera, obviamente ya tiene un poco de origen, pero lo que yo quiero que le vean aquí es que yo creo que es como un puente digno de una escena romántica con tu pareja. Así como en México también tenemos algunos lugares románticos, yo creo que este puente es como una demostración de que puedes hacer una escena romántica con tu pareja, agasajándose de besos como ustedes quieran, con una estructura medieval, más que nada, al estilo medieval. ¿Cómo lo ven, Otra cosa que se me lengua la traba. Otra cosa que notamos es que aquí los pragueños como que el inglés se les da bien. A comparación de otros países que he visitado, por ejemplo, los vietnamitas hablan un poco como con su acento vietnamita. Pero aquí, o sea, el inglés, o sea, sí está tal cual como parece que tienen como esta lengua nativa, parece. Sin embargo, tienen su propio idioma que es el checo. Pura belleza europea, thank you. Neta, los europeos sí tienen su propia belleza y todos son grandotes. Hay mujeres grandotas, hombres grandotes. Y eso es lo que realmente me sorprende porque vean, yo no me veo nada europea, pero por mi estatura, más que nada. Pero como la ven, tienen este sazón de entrar en ambiente de fiesta.